usted no se conectó o usted le faltó algún punto, yo le voy a dar rápido un repaso y hoy le voy a hablar de la segunda parte. ¿Qué es la gracia o qué es el favor de Dios? ¿Ok? Primero vamos a entender que la gracia o el favor de Dios es lo mismo. Cuando tú tienes el favor de Dios, tienes la gracia de Dios. Y cuando tienes la gracia de Dios, tienes el favor de Dios. Entonces, número uno, gracia, esto es rápido como un recordatorio de lo que vimos el miércoles. Gracia es el favor de Dios. Número dos, gracia es entrar en el reposo de Dios. Cuando tú estás en gracia, estás en el reposo de Dios. Número tres, la gracia de Dios significa la promoción de Dios. ¿Cuántos no quisiéramos ser promovidos en nuestro trabajo? A una gerencia, a ser directores de área, jefes de departamento. Yo sé que en esta iglesia usted se quiere quedar igual, así quiere, hasta que Cristo venga. No, usted quiere una promoción. Y para ser promovidos por Dios, primero hay que tener esa gracia de Dios. Número cuatro. Hermano David, Lucas 2:52, ¿me regalas ese versículo? Hablábamos ese día sobre, ya no le muevan hermanos, por favor, Lucas 2:52, hablábamos ese día. Jesús crecía en tres cosas, dice, vea la pantalla, una, dos, tres. Y Jesús crecía sabiduría, estatura y gracia. Decíamos, la sabiduría era que algo que te crece para adentro, ¿sí? Estatura hacia arriba y gracia hacia, ahora sí que vamos para arriba, perdón, para adentro, para arriba y a los lados. Jesús crecía en estas tres áreas, pero no solo con Dios, sino también con los hombres. ¿Por qué, pastor? A mí hay gente que dice, a mí no me importa estar bien con los hombres, no me importa que estar bien con los hombres terrenalmente. No, sí. ¿Sabes por qué Dios quiere que tengas gracia y los hombres? Porque Dios va a usar hombres para bendecirte. Dios va a usar hombres para que tu trámite sea más rápido. Dios va a usar hombres para que lo que tú estás esperando o el lugar donde quieres accesar sea más rápido. Entonces a veces necesitamos ser más sociales, buscar más, platicar, koinonía, porque tú no sabes si la persona que hoy está a tu lado mañana sea una fuente de bendición para ti. Mañana esa persona te bendiga, mañana esa persona te conecte para un trabajo, para lo que sea. Siempre es importante entender, pedirle a Dios todos los días, Señor, dame gracia contigo y con los hombres, con mi jefe. Que si usted tiene un jefe y pidió gracia antes de pedir aumento, su jefe lo va a sacar de la oficina a palos. Pero si usted oró, Señor, dame gracia con mi jefe, para que cuando yo le pida vacaciones, cuando yo le pida un aumento, la gracia de Dios obre a través de Dios en ese hombre y te dé acceso a lo que tú estás orando. Amén. Entonces, número 4, el favor de Dios o la gracia de Dios acelera las cosas en tu vida. Jeremías 1:12, esto es rápido, un recordatorio del miércoles, ¿ok? Jeremías 1:12 dice, y me dijo Jehová, dígalo, me dijo Jehová, pastor, no el pastor, si se da cuenta no dice, y me dijo el pastor, no, me dijo Jehová, bien has visto, porque yo suro mi palabra para ponerla por obra, acelerando, apresurando su palabra para ponerlo por obra. Entonces el favor acelera lo que Dios tiene o las cosas que Dios tiene para tu vida. Número 5, la gracia se desarrolla en la boca. ¿Sí se está grabando, hermanos? ¿Sí se está transmitiendo el tema? Sí. La gracia se desarrolla ¿dónde? En la. Decíamos en Proverbios 16:23, gracia Dios añade a los labios. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Dios nos ama a todos, pero no le da la misma medida de favor y gracia a todos. El amor sí, porque realmente Dios no es que tenga favor. Es más, ni siquiera es bíblico decir que Dios tiene favoritos o consentidos. No, Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. Escuche,
Eso lo dice Marcos Brunet. Dios no tiene favoritos, tiene íntimos. Entonces el amor ese sí, usted nunca se va a tener que pelear por el amor de Dios. Pero la gracia, la medida de favor y la medida de gracia, esa no es la misma para todos, ¿sí? Todos tenemos una medida de favor diferente. Unos tienen más favor que otros. Lo bueno de todo es que tú le puedes pedir a Dios más gracia. Si Dios dijéramos, no, pues ya, con esta gracia nací y con esta gracia me voy a quedar, estoy frito. Sin embargo, Dios dice, pídeme más gracia, pide. Gracia para cuando con tus papás, gracia de los padres hacia los hijos. Pastor, es que mi hijo no me hace caso. Pídele a Dios gracia antes de hablar con él. Y verás si no tu palabra va a taladrar sus oídos y vas a entrar como un cuchillo caliente en mantequilla. Pero tú no pides gracia, tus hijos te toman de loco. Número 7. Dios nos ama incondicionalmente a todos, pero no nos confía incondicionalmente a todos. Sí, amor sí, confianza no. Porque Dios dice, yo te voy a confiar conforme tú obedeces. Más obedeces lo que yo te pedí, más yo te voy a confiar. Esto hablamos del ministerio, hablamos también de mayordomía, porque hay gente a la que Dios le ha confiado bienes materiales, le ha confiado casas, le ha confiado carros. Pero dice el Señor, eso que te he confiado es de acuerdo a una gracia especial. Pero ojo, si nosotros, escuche bien esto, somos fieles con lo que Dios nos ha confiado hasta ahora, Él nos va a confiar más. ¿Ven? Dígalo, si soy confiable, Él me va a confiar más. Y número 9 y 10, número 9, la gracia de Dios significa acceso. Cuando tú tienes gracia, Dios te da acceso a 3 cosas: lugares, personas o cosas. Tú llegas a una fila, te ve de repente el gerente, te saca de la fila y te da acceso. Entonces, ¿cuántos no anhelamos un acceso? ¿Cuántos no decimos, padre, pastor, yo quiero entrar a ese lugar a trabajar? Los jóvenes deberían de tener un anhelo y decir, yo quiero entrar a trabajar a Hacienda, yo quiero entrar a trabajar a la Cámara de Diputados, yo quiero entrar a trabajar al aeropuerto. Que sean lugares, que no digan, yo quiero andar, no digo que sea malo, repartiendo en Didi. No, que tengan un anhelo, que digan, Señor, yo quiero que tú me des acceso a la Suprema Corte de Justicia, que tú me des acceso a más. Eso es acceso. Y 10, existen niveles de gracia. O sea, Dios te va dando niveles de gracia conforme a tu propósito y conforme a tu llamado. La gracia que tú recibiste cuando te convertiste no es la misma que cuando Dios te ungió como capitán, o cuando te ungió como evangelista, o cuando te ungió como papá. Porque los que se vuelven padres, nos volvemos padres, necesitamos una gracia de parte de Dios. ¿Amén? Ok, ahora sí, vamos entonces a esta segunda parte. A partir de aquí vamos a Romanos 12:6, por favor, David. Y vamos a ver esta segunda parte. Si usted quiere un poquito más saber sobre la gracia, vaya al canal de Facebook o de YouTube, y ahí va a poder ver la primera parte, va a poder entender un poco más, porque yo lo hice ahorita muy rápido. Entonces, Romanos 12:6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, porque el don trabaja con la gracia. Tú podrás tener el mejor don de discernimiento de espíritus, pero si no tienes una gracia, ¿cómo tú podrías trabajar tu don? Dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O sea, es como si Dios hilara todas las cosas. Necesitas gracia todos los días. Gracia para fungir, para servir, para hablar. Gracia en todas las áreas que tú necesitas un empuje de Dios. Entonces escuche bien esto, tú no te vuelves mayor por lo que haces, sino por la gracia de Dios en ti. Si yo me voy rápido a la Biblia y hablo de José, José era un hombre que tenía una gracia, para empezar, un nivel de gracia con su papá. Fue tanta la gracia que tenía José con su papá, que su papá le regaló una túnica de colores. ¿Y qué creen que pasó? ¿Los hermanos lo aplaudieron? ¿Los hermanos se pusieron contentos? No, se enojaron. Entonces, cuando a él lo venden con los madianitas, hay otra gracia especial, porque dice que Rubén entre cuando lo querían matar, la idea, estaba el plan de matarlo, pero hubo gracia con su hermano Rubén y dijo, Rubén, no lo toquen, mejor véndalo.
véndanlo. Viene un grupo de madianitas, métanlo en una cisterna, cuando él pase, lo vendemos. Que más o menos si nosotros pasáramos a pesos mexicanos, ¿cuánto fue lo que dieron por José? Fueron 100,000 pesos. Repartido entre 11, pues ¿cuánto les pudo haber durado la venta de José? Y bueno, siguió pasando el tiempo. De la casa de los madianitas llega a casa de Potifar. Dios le pone una gracia con Potifar y lo hace jefe de todo en casa de Potifar. Pero después la mujer, cuando dijo, yo te hago jefe de todo, dijo, ahí también voy yo incluida, ¿verdad? Y ella se emocionó, ella quiso en algún momento, pues aquí me voy a meter con José. José huye, lo meten en una difamación, porque esa es la palabra correcta, lo difamaron. Y esa gracia, después de esa persecución, hace que lo lleven a la cárcel y ahí haya gracia delante del jefe de la cárcel y lo pone como jefe de todos los que estaban en la cárcel. Y la última gracia es cuando él llega al palacio de Faraón. Y usted sabe que no era cualquiera. Ya en la casa de Faraón era el segundo de Faraón, era la mano derecha. Yo le pregunto, ¿estaba o no estaba la gracia de Dios con José? Claro. Porque muchas veces alguien que tiene la gracia de Dios sin saberlo, produce todo el tiempo. José produjo tanto que cuando llegaron los 7 años de vacas flacas, José ya había producido. Es más, desde que lo vendieron, José ya había producido dinero para los hermanos. En la casa de Potifar produce, en la cárcel produce, en todos lados donde está José produce. Lo mismo es Dios. Si tú entiendes que tienes una gracia de Dios, porque todos tenemos una gracia de Dios, a donde tú vayas, escucha esto, Dios te va a respaldar. A donde tú vayas, Dios te va a poner para que tú seas de bendición. Y a donde tú vayas, siempre vas a ser como un imán. Nunca vas a estar solo, porque el que tiene gracia nunca está solo, siempre está rodeado. Pastor, entré a trabajar aquí y se llenó. Pude ser un boom en mi trabajo porque la gracia de Dios te persigue. Vamos por favor, David, a 1 Corintios 3:10. 1 Corintios 3:10. Fíjese qué importante. Estos son menos puntos, ahorita le dicté 10, aquí nada más son 7. Por eso ponga mucha atención porque es breve este tema. Escuche, todo lo que recibamos en esta vida y en la vida postrera va a ser por gracia. Usted no me diga, pastor, mira que me tocaron unos hijos lindísimos. ¿Sabes por qué? Por la gracia de Dios. No fue porque les partiste la licuadora en la cabeza, ¿verdad? No, digo que ahí a lo mejor ya quedaron tocaditos y los dejaste bien marcados, pero Dios te dio una gracia de tener hijos que no te tienen afuera de un hospital porque los picaron, que no te tienen afuera de un manicomio, que no te tienen afuera de la cárcel. Dale gracias a Dios por tus hijos. ¿No tienes hijos perfectos? No, porque nadie tenemos hijos perfectos, pero yo sí le doy gracias a Dios por mis hijos. Entonces dígale usted, yo doy gracias a Dios por mis hijos. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, y como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno como sobreedifica. Entonces Dios no te va a llevar a un lugar o a una posición en donde su gracia no te pueda cubrir, cuidar y proteger. Si tú me dices, pastor, fíjate que Dios me mandó a la India a predicar, no vas a ir a la India que te maten, porque la gracia es lo que te va a cubrir, proteger y cuidar. Entonces la gracia sigue a donde iba José, la gracia iba. ¿Qué era la gracia? La protección, el cuidado y el cubrir de Dios. Entonces, si yo lo entiendo así, a veces decimos, es que fíjate que yo hice un viaje y me pasó de todo. ¿Alguna persona alguna vez le ha pasado salir de viaje dizque para desestresarse? A pueblear a un pueblo mágico, regresaste endeudado, regresaste enfermo, regresaste. Sí le ha pasado. Porque la gracia de Dios, cuando tú vas a un lugar donde Dios te envía. Dios no te va, su gracia no te va a dejar sin cobertura, sin cuidado y sin protección. ¿Que te pasó de todo en un lugar o en un viaje? Fue porque tú no oraste a Dios. Señor, ¿de verdad tú quieres que yo vaya a ese lugar? Hay gente que dice, es que el pastor quiere que oremos por todo. Es que es esencial orar por todo, porque a veces tomamos decisiones equivocadas. ¿Sabe cuánta gente está endeudada con las aplicaciones que prestan dinero de los colombianos? ¿Por qué? Porque se hace fácil y no oramos. Señor, ¿será tú que tú quieres que yo tome esta deuda?
La Biblia dice que la bendición de Dios no añade tristeza. Entonces aquí lo importante es, número uno, de la segunda parte, la gracia de Dios te sirve para tres cosas. Número uno, edificar, dígalo, edificar, impartir y avanzar. Tú impartes lo que tienes y lo que eres, pero esa gracia te va a ayudar a ti a impartirte. Los ancianos se imparten en las nuevas generaciones. La sabiduría de los ancianos se imparte sobre las nuevas generaciones. Porque hoy las nuevas generaciones están siendo educadas a través de la nanotecnología, el celular, las tabletas, YouTube, los youtubers, los influencers, los tiktokers. Pero tú también como anciano busca edificar, impartir y avanzar hacia las nuevas generaciones. Ahora, ¿por qué edificar? Porque la Biblia dice que una persona que edifica, si una persona no calcula lo que se va a gastar, uno puede al final encontrar que empezó a edificar algo y no le alcanzó para terminar. Y hay una gracia, y es esa gracia especial que Dios te da para antes de edificar algo, decir: Señor, ayúdame. Yo no quiero edificar y quedarme endeudado, no quiero edificar y no terminar. Ayúdame a que todo lo que yo edifique, desde el principio hasta el fin, tú estés conmigo. ¿Sí? Impartir y avanzar. Primera de Corintios 15:10. Primera de Corintios 15:10 dice lo siguiente: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Esas palabras: por la gracia de Dios soy ¿qué? Lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque la gracia es Dios trabajando a través de ti. Dios trabajando a través de ti. Y la misericordia es Dios trabajando a pesar de ti. Hay momentos donde Dios hace cosas hermosas a pesar de. ¿Cuántos podríamos decir que hemos cometido muchas equivocaciones? Muchos. Yo el primero. Muchas equivocaciones. Pero aún a pesar de esas equivocaciones, cuando tú anhelas a Dios, Dios lo que hace es: yo voy a trabajar a pesar de ti. Te voy a usar a pesar de tu carácter, tu temperamento, tu historia, tu apellido, la colonia donde creciste. Gloria a Dios por ese Dios amoroso que Dios sigue obrando a pesar de nosotros. ¿Qué es entonces esa gracia? Una gracia es un acceso, es una entrada que Dios te da. ¿Sí? Escucha bien esto. Pero en tu habilidad humana sería imposible. Cuando tú estás lleno de gracia, no de tu habilidad humana, no de tus compadres que están en la delegación, ni tu comadre que trabaja en el ministerio público, no, de la gracia de Dios. Aunque tú no tengas palancas, tú vas a entrar a trabajar donde Dios puso en tu corazón que trabajaras por la gracia de Dios. No somos nada sin el favor de Dios. Número 2, ¿qué es gracia? Es recibir, anótelo con mayúsculas, recibir un trato especial. ¿Cuántos quieren un trato especial? Es un trato VIP. No, que la palabra VIP, usted ha escuchado eso, es algo muy... el cine tiene una sala VIP. El avión tiene una área VIP. ¿Qué es VIP? Very important people, ¿no? Que tradúcelo. Gente muy importante. Bueno, ¿qué es la gracia? Que Dios te trata como gente muy importante. Ay, pastor, pero yo luego en las mañanas me siento como una cucaracha. Tú, pero Dios en su gracia te levanta y te dice: para mí tú eres alguien muy importante. Pero ¿será por qué? ¿Por qué Dios me tendría que tratar de una manera muy importante? Por el favor, la gracia abre, sostiene, y esa gracia es la que Dios manda delante de nosotros, su gracia. Cuando comenzamos nosotros a marchar, primero Dios le dice a la gracia: camínale. Es como la sabiduría. La Biblia habla como si fueran mujeres, pero es como si tuvieran pies. Y el Señor le dijera a la gracia: órale, camínale en sí, adelante de ella. Empieza a caminar, adelante de él. No dejes que camine solo. Va la gracia delante de ti, es decir, abriéndote, sosteniendo, abriéndote puertas. El favor entra, esa gracia es la que entra antes que tú. ¿Y cuántos no? Si vamos entendiendo lo que es el favor o la gracia, decimos: gracias, Jesús. Mire bien,
¿Cuántas veces no les ha pasado a algunos de ustedes que son empresarios o emprendedores que vas y buscas una licitación, no una adjudicación directa, una licitación, y se forman 20 candidatos, y de esos 20 la empresa te da el trabajo a ti, te da el contrato a ti, y los 19 que quedaron se quedaron esperando? Por la gracia, por la pura gracia que te sostiene, que te abre puertas. ¿Cuántos en tu trabajo han pedido un aumento? Y cuando tú le pides antes a Dios, gracias Señor, yo también voy a ir como mis compañeros a pedir aumento, pero dame gracia. Y tu jefe puede decirle a todos no, cerrar las puertas, pero a ti decir sí, porque la gracia de Dios. Número 3, el favor o la gracia de Dios es una belleza irresistible. Algunos, por ejemplo, ay pastor, estoy bien enamorado de mi novio. Ay, le has de ver mucha gracia, hermanita, ¿verdad? Ha de estar bien lleno de gracia. ¿Qué es una belleza irresistible? No es una belleza física, sino una belleza intangible. Porque si no, muchos nos quedamos fuera de la gracia, ¿no? Muchos no estamos como que tan dotados para decir, yo estoy lleno de gracia. Pero, ¿y si te digo que esa gracia es una riqueza intangible, una belleza intangible? Mire, Éxodo 3:21, ayúdame David, Éxodo 3:21. Fíjese bien. ¿Usted sabe quién eran los egipcios? Descríbame en una palabra quiénes eran los egipcios. ¿Qué le hicieron a los judíos? ¿Los trataron bien? ¿Los esclavizaron? ¿Los lastimaron? ¿Los mataban? ¿Los golpeaban? Dice, y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios para que cuando salgan no vayan con las manos vacías. El día que tú salgas de una empresa, si tú sales sin un peso de esa empresa, es porque tú no le pediste a Dios gracia. Perdóname, pero aún esta gente de esclavitud salió, ¿cómo? Con la gracia, pero dice que nunca, no vayan, ¿cómo? Con las manos vacías. Si tú vas con la gracia de Dios y toca la oficina de tu jefe para pedir audiencia con tu jefe, usted no tiene por qué salir con las manos vacías. Porque usted más bien si salió con las manos vacías es que no le pidió gracia. Gracia de Dios. Ellos lastimaron al pueblo de Israel muchos años. ¿Cuántos años? Cientos de años. Cientos y cientos y cientos de años. Pero la gracia es que imagínate, ¿qué salir? Vamos a otro porque les voy a dar otra figura de ello. 12:36. Por favor, David. 12:36. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron, ¿qué? Iglesia, vamos, despierte. Y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los. Por eso dice la Biblia que las riquezas de los impíos están guardadas para los justos. Porque dice que lo que ellos pedían, ¿te imaginas que ya nos vamos, ya se les acabó su esclavitud sobre nosotros? Y entonces comenzaron a pasar a las casas. A ver, pero no en el afán de ya se la saben, ¿verdad? No, ya nos vamos. ¿Qué nos van a dar? Dice que lo que el pueblo pedía, entonces esos eran despojados los egipcios. Eso es gracia, amados hermanos. Porque dice gracia. Aquí no estoy diciendo que iban las egipcias levantándose así la pierna, el vestido. No, la gracia. La gracia no es sobornar. La gracia no es soborno, la gracia es el favor de Dios sobre tu vida, para que el día que tú tengas que hacer un movimiento de vida, no te salgas con tus manos vacías. O usted si se quiere salir de las manos con sus manos vacías, ¿usted cómo se quiere llevar? Bien lleno. Es más que yo me imagino, porque este versículo para mí me rompió la mente de decir, o sea, entonces entraron los judíos casa por casa pidiendo ese cuadro de Van Gogh. Échame por eso toda la loza de Sanborns que me gustó, está bonita. Échame por favor todo. Y empezaron a acumular. Por eso dice que cuando ellos llegaron al desierto estaban ricos. Ellos no iban en pobreza, perdóneme. Ellos iban en riqueza. Por eso cuando construyeron el tabernáculo, era un tabernáculo de alta calidad. Ellos no andaban mendigando. Pero toda esa riqueza que se llevaron, oro, plata, cobre, todo lo que sacaron, ¿dónde compraban ropa? Se dieron cuenta que en el desierto, todos nosotros en el desierto, cuando entramos a un desierto, por mucho que usted tenga ahorros en el banco, en el desierto tus ahorros no sirven, sirve la gracia.
porque Dios empezó a cuidar de ellos a pesar de tener las manos llenas. De día una nube que los cubría para no quemarse en el sol. De noche una columna de fuego. Los niños, conforme iban creciendo, la ropa crecía, los zapatos crecían. ¿Se imagina? Qué poderoso era nuestro Dios, que los alimentaba, los cubría, los guardaba, la ropa se estiraba. Porque el bebé que salió de cero o de recién nacido llegó a la tierra prometida, ¿de cuántos años? 40. Ya bigotudos, ya bigotones, ya grandulones, pero completos. Unos murieron y los que llegaron todavía, porque no todos murieron, llegaron con el cuidado de Dios. ¿Qué es esa gracia? El cuidado de Dios sobre tu vida. Ellos se encargaron de despojar a los judíos, pero entonces, ¿qué hizo el Señor? Devolvió en un ámbito de guerra todo lo que los habían robado, de lo que trabajaron. Todo lo que trabajaron para esos hombres se lo llevaron al final. Sí, trabajamos mucho por ustedes, pero ahorita que nos vamos, cáigale con todo el oro, con toda la plata. Vámonos, porque nosotros no nos vamos a ir con las manos vacías. Eso es gracia de Dios. ¿Cómo dice? Y Jehová dio gracia a la iglesia, ancla delante de los egipcios. Y les dieron cuanto pedían. Cuando usted vaya a un lugar a pedir, pida, pero con la gracia de Dios. Y cuando tú pidas con la gracia de Dios, te van a dar más. Pastor, es que voy a ir a buscar un lugar, un local. A donde tú vayas, pide cuanto tú pedías, y Dios entonces va a despojar a los impíos para dárselo a los justos. Vamos a avanzar. Primera de Corintios 16, 23. Primera de Corintios 16. Ay, ya le dije que hay niveles de gracia. ¿Usted qué gracia quiere? Dice que Jesús crecía en estatura, sabiduría y gracia. ¿Cuál es la gracia que está hoy con nosotros? La gracia de Jesús. No la gracia de su pastor, no la gracia de la hermana, no la gracia de los polivoces, no la gracia del Chavo del Ocho. La gracia de nuestro Señor Jesucristo hoy está con nosotros. No es cualquier gracia, amados hermanos. La gracia que tú portas, la que tú le has pedido al Eterno, es la de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Segunda de Corintios 8, 7. ¿Vale la pena pedir gracia? Sí. Sí. Porque el trabajo que tú esperas está detrás de esa gracia que pides. Dice la palabra, 2 Corintios 8:7. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia y en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros abunda también en gracia. O sea, dice el Señor, no está mal la palabra, la fe, la ciencia, no está mal el amor, pero también abunda ¿qué? En gracia. O sea, todos los días pídele a Dios gracia. Gracia. ¿Tienes gente a cargo? ¿Tienes gente a cargo de ti? Pídele a Dios gracia. Y verás cómo Dios te va a dar una gracia en tu equipo de trabajo, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa. ¿Sabes por qué los matrimonios, que me encantó la clase hoy de escuela dominical, por qué los matrimonios quieren matar? Porque antes de hablar no ponen gracia. Ah, no, ahorita que llegue, vas a ver. Y ya se está preparando la mujer así en el espejo. Tararán, tararán, bien preparada. No, y si mejor en vez de prepararte, te pones ahora, Señor, antes de que yo termine mi plática en discusión con mi esposo, dame gracias, Señor. Que Él pueda entender lo que yo traigo cargando en mi corazón. ¿Se da cuenta? Que cuando tú hables con tus hijos le pidas a Dios gracia, para que tus palabras penetren hasta sus tuétanos de sus huesos. Y que digan, ay, si mamá estás loca, y te cierren la puerta y se vayan. La gracia de Dios hace que los demás te tomen en serio. Segunda de Corintios 9:14, por favor, David. Segunda de Corintios 9:14 dice: asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundancia. Híjole, otro versículo que igual me reventó la cabeza. Superabundante, es como si fuera una palabra de esas ultra archi. Superabundante gracia. O sea, no es como una pequeña gracia. ¿Por qué mendigamos gracia? Cuando la Biblia dice superabundila, que está a tu lado, superabundante gracia. ¿Ven? ¿Qué le suena a la palabra superabundante? Como así, de eso que se desborda, de eso que burbujea, así, superabundante. Número 4. La gracia significa estar tocado por Dios.
La gracia o el favor, acuérdense que es lo mismo. La gracia o el favor de Dios es estar tocado por Dios. Ya leíamos Éxodo 12:36, pero de todos modos ahí se va a quedar. Porque aún también Dios te va a poner gracia. Escuche bien esto, porque en la semana me escribió un hermano: pastor, ¿es sabio orar para que Dios me dé gracia y me perdone en una deuda? No, porque lo que tú pediste lo tienes que pagar. Es distinto que Dios te perdone los intereses de esa deuda. Es distinto. Tú debes dinero, negocialo, no te andes escondiendo. Negocialo. A ver, que ya hay pastores que me llaman cada 5 minutos, contéstales y diles: quiero negociar. No tengo para pagarte todo, pero quiero negociar. Líbrame de los intereses y yo te pago. 10, ya me están diciendo 10 minutos, amén. 5. Voy a pedir: Señor, dame gracia con Pati, que me dé más tiempo. Número 5. La gracia te lleva, escuche esto está lo poderoso. La gracia te lleva a salir de un lugar con manos llenas. Lo voy a fortalecer, lo que le acabo de enseñar, con 3 versos más, 3 versículos. Efesios 4:7, por favor, David. Con las manos llenas. ¿Cuántos quieren salir de un lugar con manos llenas? Que si usted va a la oficina de su jefe, usted salga con vacaciones, con aumento de trabajo, con manos llenas. Que si usted va a un lugar, ¿verdad? Lleva el dote para pedir a la mujer, llevó el dote y salió hasta con un amigo, con una amiga, los papás de la novia y manos llenas. Dice Efesios 4:7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Sí, no es conforme a nuestro rostro, no es conforme a nuestro color de piel, no es conforme a nuestro vocabulario, no es conforme a nuestro estatus social, no, es conforme al don de Cristo. Por lo tanto, si tú ahorita me sales con que: ay, pastor, se oye muy bonito el tema, pero yo siento que estoy desgraciado, o sea que no tengo gracia, perdóneme, pero no. La Biblia dice: cada uno de nosotros nos fue dada la gracia, pide más. A lo mejor esa gracia que tú hoy tienes no es suficiente porque no te da acceso, porque no entras en el reposo de Dios. Ya se te está cayendo el pelo, los dientes, las pestañas, todo de tanto estrés. Pídele: Señor, gracia. Porque la gracia te mete al reposo de Dios. Dice: cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Colosenses 4:6. Colosenses capítulo 4 versículo 6 dice lo siguiente, mire bien: sea palabra siempre. La palabra siempre es siempre. La palabra siempre no significa en algunas ocasiones. No, dice: sea en vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Porque la sal lo que hace es, la sal sirve, no solamente sirve como para darle un sabor a lo que te comes, porque imagínese un caldo de pollo sin sal, ¿verdad? O que usted se comiera algo sin sal, pues sabe raro. Pero las sales, antes las mujeres usaban la sal como una crema para antiarrugas. Incluso muchos mezclan en los lugares donde hay mucho hielo, le ponen sal al hielo para que permanezca más la carne, el pescado. O sea, la sal lo que hace es extiende. Amén. Hoy no tengo gracia con los micrófonos. Señor, dame. Ay, ¿cómo no? Dice la gente, no, ay, terminé de platicar con mi suegra y no le dije 2, 3 cosas que hasta las tenía. ¿Sabes por qué? Dios no permitió que soltaras esas palabras, porque Dios lo que hizo fue sazonar tu boca. Entonces nunca te arrepientas de algo no dicho, más bien arrepiéntete de lo sí dicho. Nunca digas: ay, no, ¿cómo no me puse en mi lugar al pastor? ¿Cómo no le dije? No, tú lo que tienes que hacer, de acuerdo a la palabra, es sazonar, pedirle a Dios que la palabra, ¿verdad? Nuestra palabra esté sazonada con esa gracia para saber cómo responder. Porque no es lo mismo responder a un vecino, un familiar, que al presidente. Si el presidente te sacara
una entrevista con él, una audiencia, perdón, con el presidente, no creo que tú vayas y que le digas: ay, señor presidente, un favor, afuera de la iglesia hay un hoyo ahí en el piso. Va a decir el presidente: ¿para eso veniste? ¿En eso echaste a perder tu audiencia? No, ¿sabe qué, señor presidente? Mire, esto y aquello, usted sabrá que le va a pedir. Lo mismo, a veces Dios nos da una audiencia en su presencia y no sabemos qué pedir. Solo nos quejamos y lloramos y somos reporteros. Tienes que estar preparado para saber qué tú le vas a pedir a Dios. ¿Y qué te roba esa gracia de Dios? Porque hay algo que nos puede robar la gracia. Hebreos 12:15, por favor, David. Hebreos 12:15. Hay algo que nos puede robar la gracia. Y esto es poderoso, porque hay gente que dice: pastor, yo antes sentía una ciencia especial para responder o para aconsejar o para hablar. Dice: mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Esa gracia que Dios nos da, ¿verdad?, se puede apagar con un brote de raíz de amargura. Y número 6, para terminar, 6 y 7, número 6, ¿puedes recibir más gracia o menos gracia? Pero todos tenemos, pero se los voy a explicar. Santiago 4:6, por favor, David. Santiago capítulo 4, versículo 6. Pero Él da mayor gracia. ¿Ya vio? Él da mayor gracia. Con esto significa que la gracia tiene niveles, que la gracia puede ser algo como un sube y baja. Él da mayor gracia. ¿A quiénes? Dice: Dios resiste a los soberbios, gracia, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mantente humilde y Dios te va a dar gracia especial. No te entiendas que te dicen que la mayoría de los ataques son difamación o mentiras. Tú no te defiendas, Dios te va a levantar. ¿Sí? Y por última, segunda de Pedro 3:18, una carta. ¿Sabían ustedes que dentro de todas las cartas, eso es un tip que yo le doy? Usted quiere saber más del tema de gracia, de gracia y favor, váyase a las cartas de Pedro. No hay nadie más en el Nuevo Testamento que haya escrito más que Pedro sobre la gracia. ¿Cómo acceder a esa gracia? Y con esto termino. Dice: antes bien, creced en la gracia, ya vio, y conocimiento. O sea, no dice solo en gracia, no dice solo conocimiento, porque ahora que algo hemos visto durante muchos años es que no nos hace falta como iglesia enseñanza. Tenemos buenos maestros, tenemos buen material. Mucho de lo que está escrito, o todo, me atrevo a decir todo de lo que está escrito, tiene una enseñanza específica para bendecir a la iglesia. O sea, no creo que seamos una iglesia raquítica en cuanto al conocimiento. Eso no lo dudo. Pero si nos vamos a hablar de la gracia, ¿cómo estamos en gracia? Porque conocimiento hay mucho. Maestros buenos tenemos, claro. Palabra tenemos de por montones. Pero ¿cómo está la gracia? Dice: antes bien, creced en gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. O sea, Dios nos manda: crezcan. ¿Por qué? Con esto cierro el número 7. Número 7. La gracia es fundamental para cumplir con tu destino. Tú tienes un destino y Dios quiere que esa gracia de Dios te ayude sobre tu destino. Amén. Ahora vamos a hacer, para terminar, yo quiero que usted anote en su hoja, usted anote en su hoja o en su cerebro dando este tema. Me gustaría que usted anotara en qué te gustaría pedirle a Dios gracia, en qué área, porque la gracia de Dios trabaja por áreas. Gracia con tu jefe, gracia para hablar con un hijo, gracia para hablar con tu esposo. ¿Por qué siempre tus pláticas con tu esposo terminan en discusiones? Porque no hay gracia. Y la gracia lo que hace es tocar los corazones. Por eso hay gente, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero hay gente que cae bien en todos lados. No sé si tú seas uno de esos que a donde vayas caes bien. Eres el alma de la fiesta. Hay una gracia de parte de Dios, ¿sí? Una gracia que te sigue, que te persigue.
Una gracia, yo no sé si les ha pasado en la familia, que de repente hay alguien en la familia que cuando no está, la casa se oye como un funeral. Hay una gracia en esa persona. Y cuando esa persona está, ay, se extrañaba a esta persona, ¿verdad? Mitotero, relajiento, le encanta, aleluya. ¿Serás tú ese de esa gracia que le pones vida donde había ahí funeral? ¿Serás tú de esa gracia? A lo mejor que te gusta poner vida donde todos estaban callados, donde todos, esa gracia es una gracia especial de parte de Dios. Ahora, decíamos el miércoles, pastor, mi hija no se ha quedado en ninguna universidad o en ninguna prepa. Pídele a Dios gracia. Que tu hija sepa pedirle a Dios gracia. Y verás si no, Dios va a abrir la puerta de una universidad, de un lugar para estudiar en la UNAM o estudiar en algún lugar. Pídele gracia al Señor. ¿Sabes cómo trabaja la gracia? La gracia también trabaja desde los padres. Muchas de las puertas que los hijos tenemos abiertas son gracias a los padres que no dejan de orar por gracia para nuestros hijos. Y nuestros hijos acceden a muchas cosas, tienen acceso a muchas cosas gracias a nuestras oraciones como padres. ¿Cuántos han sido beneficiados por la gracia de alguien que ora por nosotros? Amén. Cierra tus ojos y vamos a orar. Vamos a soltar la pista, por favor. Padre, gracias, precioso Dios y Espíritu Santo. En este momento queremos orar por gracia, Señor. Queremos orar por gracia, que aquel Señor, Señor, tal vez en alguna escuela, en alguna preparatoria, en algún trabajo, aquel que ha orado, Padre, por gracia para recibir un INVI. Si tú te anotaste tal vez en alguna lista del INVI, pídele a Dios gracia. Una gracia que Dios desate sobre tu vida. Yo sé que una lista del INVI es larga, pero cuando hay gracia, Dios toma tu nombre, pone una gracia con los trabajadores de ese lugar y te ponen en los primeros lugares de esa lista. Te ponen en los primeros lugares de ese lugar. La gracia es cuando te sacan de tu lista de espera, de tu lugar de espera, y te acomodan en un lugar diferente. Señor, danos esa gracia. Danos esa gracia. Danos gracia, Señor, para seguir, para avanzar. Vamos, iglesia, vamos, despierta, empieza a orar. Si tú te quedas callado, vas a seguir sin esa gracia. Dios quiere derramarte una gracia especial. Una gracia Dios quiere derramar sobre tu boca, sobre tus hijos. Deja el celular, deja la distracción. Este mensaje es un mensaje que puedes tomar muy en serio y decir: pastor, toda mi vida he peleado con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa, pero hoy quiero, Señor, que tú sazones mis palabras con una gracia especial. Hoy, Padre, yo quiero que la gracia de tu Hijo Jesucristo, ya leíamos que no era la gracia del hombre, no era la gracia que has logrado por tus méritos humanos, no, la gracia de Dios. Pídele a Dios gracia para con tu jefe. Pídele a Dios gracia para esa lista donde estás anotado, tal vez para un aumento de sueldo, para una promoción. Deja que Dios te promocione. Dios te lleve algo más. Si alguien está esperando un lugar en una universidad, en un hospital de alta especialidad, una consulta, un estudio, algo en un hospital de alta especialidad, pídele a Dios